Bueno, pues ya que este fin de semana va a terminar Aragón Negro y aprovechando la visita del escritor Luis Zuoco a Calamocha, hemos querido invitarle al plató de Calamocha Noticias. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Luis, en primer lugar, si no te importa, nos vamos a tutear a lo largo de esta entrevista, si te parece. Sí, claro. Bueno, pues has venido a presentar la ciudad. Cuéntanos un poco de qué va la ciudad. Sabemos que es un thriller histórico. ¿Qué pasa en la ciudad? Aquí pasan muchas cosas. Es una mezcla de lo que es un thriller más clásico con novela histórica, intentando mezclar esos dos géneros que funcionan muy bien y que tienen muchos lectores. Y la ciudad es Albarracín, ¿no? Está ambientado en el siglo XIII, justamente en el momento en que Albarracín dejará de ser independiente después de casi cerca de 150 años, que había pasado a manos de un cristiano, de un navarro. Y se centra en el asedio que sufre la ciudad, pero sobre todo en los personajes, una serie de personajes que se quedan encerrados dentro de ese asedio y que son independientes de lo que sucede, ¿no?, con esos ataques, tienen sus propios problemas, hay muchos crímenes, hay mucha investigación, hay un personaje femenino muy fuerte, hay religión, hay comercio, hay un poco de todo de lo que era el siglo XIII, la Edad Media, en este caso en una ciudad como Albarracín, pero que se puede extrapolar a cualquier ciudad medieval de la época. Digamos que entonces la ambientación está dentro de esa ciudad que está asediada, no entre quienes están realizando ese asedio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, aparecen porque hay ataques, hay contraataques, cada día atacan la ciudad, cada día hay que defenderla, pero los protagonistas no son los defensores ni los atacantes, no son sobre todo una mujer, un sacerdote y un alguacil de la ciudad que antes de que empiece el asedio hay una serie de crímenes que no saben muy bien cómo resolver, relacionados con los gremios, porque los gremios son un poco el alma de las ciudades medievales, muy especializados, especialistas en guardar secretos, es un poco la clave que guardan los gremios, pero luego se encuentra una serie de temas, ¿no? Hay personajes, por ejemplo, hay un mago, hay musulmanes, hay judíos, hay sacerdotes de diferentes órdenes enfrentados entre sí, hay problemas de índole más personal dentro de la novela, entonces quiere abarcar todo ese contexto que pasa dentro de una ciudad asediada, pero un poco independiente del asedio. La Edad Media, además, es una época de intrigas. Sí, mucho. Y da para hablar de ellas. Sí, la Edad Media da mucho juego. Yo creo que es la época, pues, yo creo que la que más gusta. Si haces una encuesta en la calle hoy en Calamocha, ¿qué época te hubiera gustado vivir? Pues todo el mundo diría, yo creo, mucha gente diría la Edad Media, porque además está idealizada, ¿no? Pensamos en princesas, en castillos, en fiestas, en torneos, pero la Edad Media es muy dura, ¿no? Muchas intrigas, políticamente es muy complicada porque hay muchos reinos, y más en la península ibérica, y da mucho para la literatura, y además en Aragón, que tenemos una historia tan importante medieval, o es nuestro momento de esplendor, pues es un escenario fantástico para la literatura. ¿Por qué has elegido Albarracín para ambientar esta novela? Pues fue complicado, porque yo tenía la trama, yo primero hago la trama de la novela, los personajes, y luego busco un escenario que me funcione, ¿no? que necesito, que suele ser con unas características muy concretas. En este caso necesitaba una ciudad medieval, que hubiera sufrido un asedio, y que fuera una ciudad, ¿cómo decirlo?, que se diera a la novela negra, que fuera pues, de calles estrechas, que hiciera mucho frío, que se prestara a sentir un poco de claustrofobia dentro de esa ciudad. Yo creo que Albarracín, pues esas calles empinadas, esas calles que se van cerrando, daban para sí, pero claro, necesitaba un asedio, necesitaba una ciudad que fuera importante comercialmente hablando, pensé en Teruel, capital, pensé incluso en Jaca, pensé en ciudades más grandes como Valencia, por ejemplo, porque en esta época ya se ha conquistado Valencia, y bueno, yendo mezclando, viendo un poco el tema del asedio, sobre todo, que es importante, el tema de una ciudad también que se pudiera visitar. Yo siempre digo que una manera de saber si la novela te ha gustado, sobre todo si eres fuera de Aragón, es si te entran ganas de visitar Albarracín, ¿eh? Entonces, claro, yo creo que Albarracín más o menos conserva el trazado medieval, entonces puedes hacer esa experiencia de leer la novela y visitarla, ¿no? Así que al final, después de esta especie de casting, si se puede llamar de esa manera, que hice de diferentes localizaciones, casi todas en Aragón, pero también había fuera, pues elegí a Albarracín. La gente va a reconocer escenarios de Albarracín dentro de la novela, ¿no? Sí, desde luego, porque bueno, el 95% de la novela sucede en Albarracín. Hay alguna escena que ocurre muy cerca de aquí, por ejemplo en Camín Real, sucede alguna, que al lado, en alguna otra localización de aquí cercana, secundarias, o sea, escenas secundarias de unos personajes cuando van llegando a Albarracín, pero sí va a reconocer a Albarracín, sus iglesias, su ambiente, la forma de gobierno, las peculiaridades de Albarracín, porque claro, hay que reconocer que era un señorío, era independiente, no dependía ni de Aragón ni de Castilla, y cayó del lado aragonés, pero podía haber caído del lado castellano, ¿no? Entonces, esas singularidades históricas también fue una de las razones de que me decantara por Albarracín.
¿Cuánto hay de historia y cuánto hay de ficción en la ciudad? Imagino que buena parte será ficción, ¿no? Pero también habrá personajes que existieron realmente, como nos comentabas antes. Claro, sí, al final es una novela. A mí me gusta que los personajes principales no sean históricos, ¿no? Yo creo que intentar que un rey sea un personaje principal de tu novela es muy complicado, porque además no sabes cómo pensaba ese rey, entonces ya lo estás falseando, ¿no? A mí me gusta más que sean personajes, los principales, que sean gente de las capas más humildes, que al final era el 95% de la población, y que a través de ellos, eso sí, conozcas la historia y estos reyes y estos nobles y la historia política, ¿no? Entonces es en su boca donde pongo pues, las explicaciones del contexto histórico. Yo creo que eso es más real porque así das opiniones, ¿no? Das la opinión que puede tener un tabernero de lo que está ocurriendo en Aragón en el siglo XIII y la que tiene un religioso, un sacerdote de nivel bajo, ¿no? Entonces, claro, puedes contrastar y que haya opiniones diferentes. Yo creo que eso es importante y aparecen personajes históricos, pero siempre en un segundo plano, ¿no? Y sin tener un peso en la trama de la novela, simplemente para contextualizar históricamente el lugar donde sucede la trama. Se hablaba de que la ciudad es como la continuación del castillo, pero yo, documentándome para esta entrevista, te he oído decir que no. Que no es que sea una continuación. Tienen su relación, pero sí, no tiene una continuación. No, es la segunda novela de una colección de 3. No, claro, es que no es una trilogía. No es una trilogía, claro, eso es. Exactamente, ¿verdad? Que como ahora están tan de moda las trilogías y las sagas, realmente no comparten ni personajes con el castillo, ni escenarios, ni siquiera siglo. El castillo es en el siglo XI, la ciudad es en el siglo XIII. El castillo es en Huesca, Loarre, este es en Albarracín, Teruel. O sea, realmente es en Aragón, eso sí. Entonces lo que comparten es que suceden siempre en Aragón, uno en cada provincia. La tercera novela será en Zaragoza, para completar un poco las 3 novelas, las 3 provincias, será el siglo XIV, para completar 3 siglos, y entonces lo que hace la colección es dar una visión de la Edad Media en Aragón, ¿no? Porque claro, la Edad Media, que son 1000 años. Entonces, casi nada. ¿Qué tiene que ver lo que sucedía en Aragón en el siglo VII con lo que sucede en el siglo XIV? Realmente muy poco, ¿no? Entonces, a través de estas 3 novelas yo intento que se conozca un poco la historia de Aragón, evolucionando, pasando de una provincia a otra, y sobre todo eligiendo un escenario que sea muy icónico, ¿no? Si la primera era un castillo, que yo creo que es el símbolo de la Edad Media, que era Loarre, que es uno de los castillos más importantes que tenemos, Peracense también es muy importante, pero uno de esos castillos emblemáticos, Albarracín, como una ciudad muy importante y también muy emblemática, y el tercero, que será un monasterio, pues tendremos la visión de 3 iconos, de 3 estamentos, de 3 siglos, de lo que podía ser la evolución del Aragón en la Edad Media. ¿Algún monasterio cerca de Borja, por ejemplo, puede ser? Estás muy bien informada, ¿eh? Bueno, yo pregunto solamente. Sé que eres de Borja, busco a ver si hay relación. Sí, el tercero, ya la tercera novela, ya me tenía que ir un poco a mi zona, al Moncayo, y será el monasterio de Veruela. Es el monasterio del Císter, muy importante, hay más monasterios del Císter en Aragón, entonces se viene un poco para completar y una visión totalmente distinta, porque un monasterio, pues claro, tiene que ver poco con una ciudad, como Albarracín. Por ejemplo, un monasterio, ¿cómo conseguís que haya personajes femeninos? Es complicado. Pues bueno, estoy escribiéndola y intento que las 3 novelas sean muy distintas. El castillo es diferente a la ciudad, en el castillo se habla más de la construcción de Loarre, es muy bélica, hay muchos enfrentamientos, hay asedios, hay mucha convivencia con el mundo musulmán, porque Huesca todavía es musulmana, hay escenas por todo el Alto Aragón. La ciudad no, la ciudad está centrada en Albarracín, está centrada en esta zona de Teruel. El castillo, la trama transcurre en 60 años, en la ciudad son 4 meses, entonces ya, y en el monasterio van a ser 4 días, entonces claro, la trama, el ritmo de la novela son muy distintos, y eso hace, aunque tengan hilos conductores, que la teoría es que si te gusta el castillo, te gusta la ciudad y viceversa, pues que el lector encuentre novelas completamente distintas. Además, la novela está teniendo muy buena acogida, ¿no? Sí, había funcionado muy bien la ciudad, me refiero. Sí, sí, claro, como veníamos del castillo, que había funcionado muy bien, que estamos ahora en la 10ª edición ya, pues con la editorial con la ciudad hizo una promoción muy importante en toda España, en Navidad sobre todo, y está funcionando muy bien, salen estupendamente. Ahora tenemos que reimprimir ya la segunda edición, está gustando mucho, además sirve para que la gente conozca un poco más Teruel, porque se está interesando, ¿no? Que es parte de esa historia, y además pues eso en toda España. También se ha publicado en Sudamérica, en Chile, por ejemplo, en Perú, en México, y bueno, estamos intentando dar el salto y que se traduzca a un idioma en Europa, sobre todo en Alemania posiblemente, para que ya empiece a salir al extranjero
pero eso es más complicado, las traducciones son complejas porque requieren mucha inversión, pero vamos, hay muchas posibilidades de que se traduzca al alemán, por ejemplo. Luis, eres miembro de la Asociación de Amigos de los Castillos de Aragón. ¿Qué Sí. tienen los castillos para ti? Porque además has escrito también, no solamente El Castillo, que es tu novela, sino también, por ejemplo, tienes un libro publicado de rutas en torno a castillos en Aragón, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué tienen los castillos? Pues tienen algo. Yo creo que a todo el mundo le gustan los castillos, incluso a los niños, ¿no? Cuando vean un castillo, pasas por un pueblo y si tiene un castillo como que te llama, ¿no? Aunque esté en ruinas, ¿no? Siempre dices, vamos a subir al castillo, ¿no? Además, en Aragón es difícil encontrar el pueblo que, si bien no tiene un castillo, lo ha tenido, o le queda la calle del castillo, o tiene ruinas, o hay pueblos que tienen 5 o 6 castillos, pueblos muy pequeños en la comunidad aragonesa. Los castillos son mágicos, ¿no? Son el símbolo de una época, ¿no? Los castillos nacen en la Edad Media y mueren con la Edad Media. Cuando empieza a funcionar la artillería, justo en el final de la Edad Media y inicio de la moderna, los castillos desaparecen, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, es una manera de viajar en el tiempo, ¿no? Yo creo que cuando los visitas y tocas la piedra y paseas por ellos, aunque estén en ruinas, tú sabes lo que ha pasado allí, ¿no? Sabes que mucha gente ha muerto para construirlos, para defenderlos, para tomarlos, para conquistarlos, hay gente que ha vivido allí, han pasado muchas cosas, ¿no? Hace mucho tiempo, hace 1000 años casi. Entonces, yo creo que tiene mucha magia y además son parte de nuestro territorio, ¿no? Es algo muy icónico de aquí, ¿no? Por ejemplo, los americanos no tienen castillos. Los americanos cuando vienen a Europa alucinan con los castillos, los australianos. Claro, entonces es algo muy nuestro y que además lo tenemos muy poco valorado, ¿no? Cuando dices tierra de castillos, pues piensas, no sé, en Escocia, o en Gales, o en el sur de Francia, o incluso en el Rin, los castillos del Rin, del Loira. Y Aragón, el gobierno de Aragón catalogó en el 2006 516 castillos en Aragón como bienes de interés cultural. Eso no ha pasado en ninguna otra comunidad autónoma, yo no digo país, sino digo comunidad autónoma. Entonces es algo muy relacionado con la cultura aragonesa. Oye, te quería preguntar, yo sé que tú eres historiador, eres escritor, por supuesto, fotógrafo, pero además eres ingeniero. Sí. ¿Cómo terminó un ingeniero dando semejante viraje a su carrera? Bueno, yo lo planifico todo mucho, aunque no te lo puedas creer, ya cuando empecé a estudiar ingeniería estaba planificado en algún momento. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Pues a mí me gusta mucho la física, a mí me gusta mucho la ingeniería, entonces yo quería estudiar ingeniería y una vez que terminara la carrera, pues estudiar historia o incluso económica, ¿sabes? Y escribir. Entonces, pues lo hice. Terminé la carrera, empecé a trabajar de ingeniero en Madrid y el mismo día que empecé a trabajar me apunté ya a hacer la licenciatura de historia, terminé historia y empecé a escribir ya. Cada año saco una novela. Entonces, aunque parezca que es un viraje, como tú dices, ¿no? Que es un cambio muy brusco de orientación, realmente estaba todo como muy planificado. Y igual me pasa con las novelas. Yo planifico la novela que va a sacar ya dentro de 5 años, ya la sé. O sea, ya tengo apuntes, ya sé qué novela voy a sacar, ¿no? Y entonces intento planificarlo todo. ¿En qué momento te pica a ti el gusanillo de escribir? Bueno, yo escribí ya una novela cuando tenía 13 años. Una novela de casi 300 páginas, una novela negra. Que además la encuaderné yo. Encuadernar se me da muy mal, pero bueno, yo la encuaderné haciendo los libritos, pegándola a las cubiertas. Entonces, a mí siempre me había gustado escribir y sobre todo leer. Yo creo que al final un escritor es un gran lector, ¿no? Quieres escribir porque te ha gustado, ¿no? Leer. Entonces, yo creo que todo el mundo que lee mucho, en el fondo, quiere escribir, ¿no? Aunque sea un relato, un microrelato, un relato corto, ¿no? Entonces, yo creo que desde muy pequeñito, porque leía mucho más a Agatha Christie, que me gustaba mucho ese tipo de novelas, pero también leía Asterix, o sea, a mí me gustaba mucho leer, entonces es una continuación. Aparte de Agatha Christie, ¿algún otro novelista que te generase esa necesidad o, no sé, o al que te quisieras parecer de pequeño o en la actualidad? Sí. ¿O algún referente? Sí, hombre, a mí me han marcado mucho 2 libros. Uno que es García Márquez, 100 años de soledad, porque me acuerdo perfectamente cuando lo empecé a leer, dije, esto es otra cosa, o sea, esto sí, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Yo creo de los libros que más me han marcado. Y el otro es El nombre de la rosa, con Humberto Eco. O sea, son libros que tú los lees y dices, claro, tú puedes leer un libro cualquiera y te gusta, ¿no? Pero lees esos 2 libros, por decir, hay libros que cambian, ¿no? Que dices, esto es una obra de arte, ¿no? Entonces a mí esos 2 libros me influyeron mucho, ¿no? Y de hecho me los he releído. 100 años de soledad me los he releído muchas veces, ¿no? Porque además es un libro que se presta. Pero El nombre de la rosa también, porque El nombre de la rosa tiene 3 o 4 lecturas de capas, ¿no? Puedes leerlo y pasártelo muy bien simplemente con la trama más detectivesca, pero luego tiene otras tramas ahí más filosóficas, más complejas. Entonces esas 2 novelas me marcaron mucho, sí. Y ahora mismo
aparte de trabajar en esa novela, que estará relacionada con Zaragoza, que continuará un poco la colección, por decirlo de alguna manera, que forman el castillo y la ciudad, ¿estás trabajando en alguna otra cosa, en algún, no sé, en algún otro trabajo de otra índole, en alguna otra publicación? Sí, bueno, ahora mismo estoy escribiendo la novela del monasterio. ¿Se va a llamar así lo primero? Ya pregunto por si acaso. Sí, porque es muy fácil. El castillo, la ciudad, el monasterio. Casi lo primero, a ver quién adivina cómo se... Sí. Estoy escribiendo la trama, estoy corrigiendo otras 2 novelas más y estoy tomando apuntes de una cuarta. Entonces, sí, porque a mí me gusta trabajar varias novelas a la vez, porque así vas descansando de una, te centras en otra. Entonces, es verdad que donde más tiempo estoy dedicando ahora es en el monasterio, pero tengo otras 2 novelas terminadas que estoy corrigiéndolas y cada día intento por lo menos corregir un par de capítulos, así que sí. ¿Y cómo se maneja ese día a día de estar con 4 novelas a la vez? Pues es muy natural, realmente, porque pasa lo mismo con las novelas. Tú empiezas a escribir una novela y no tienes por qué escribirla linealmente. Yo a veces, bueno, a mí me gusta escribir como 100 páginas del tirón, más que nada para situarme, para contextualizarme, para terminar de perfil a los personajes, pero luego, por ejemplo, puedes escribir a lo mejor el penúltimo capítulo y terminas por la mañana y por la tarde escribes el capítulo 40, porque la tienes estructurada, la tienes en un guión, entonces puedes hacer eso, ¿no? Entonces, con las novelas pasa lo mismo, trabajar... Realmente casi todos los escritores hacen lo mismo, aunque parezca que no. Cuando ya has escrito bastante novelas, casi todos los escritores están trabajando en 2 o 3 novelas a la vez. Es más normal de lo que parece, y es que está todo muy estructurado, ¿eh? Esto no es... Claro, está la idea esta romántica del escritor que se sienta por la noche y busca las musas, ¿no? Y se pone a escribir ahí hasta las tantas de la mañana. Bueno, realmente no, realmente es un trabajo muy planificado, muy ordenado, porque te tienes que obligar, no puedes esperar que te llegue la inspiración, entonces está todo muy ordenado. Con lo cual no hay momento en el que se cruzan unos personajes de un libro con los de otro, o sí que llegaba ese momento, sí que puede aunque sean sueños por la noche. Hombre, en sueños por la noche seguro. Pero a veces sí que puede haber un contagio, ¿no? Porque a lo mejor estás con un personaje y te das cuenta que te estás yendo, ¿no? Que estás con el personaje de otra novela. Sí, hay que tener un poco de cuidado porque sí que puede haber un poco de contagio. Sí, eso también puede pasar, sí. Bueno, Luis, por último, motivo por el que los calamochinos y los vecinos de la comarca del Jiloca tengan que leer La ciudad. Yo creo que tienen que leerla porque es una novela de misterio que les va a enganchar. Es un thriller realmente muy cercano para ellos. Aparece la zona del Jiloca, aparece Albarracín, aparece Teruel, y yo creo que van a conocer un poquito de la historia medieval de Aragón, que no la conocemos lo suficiente, y sobre todo se la van a pasar bien, porque es una novela, digo, de intriga. Las 100 primeras páginas son muy detectivescas, luego hay asedio, luego hay otro tipo, o sea, tiene 5 partes muy diferenciadas, de tal manera que cuando te acostumbras a una, cambia todo, ¿no? A mí me gusta mucho engañar al lector y que haya muchos giros, o sea, que no se fíen de ningún personaje, porque van a llevarse sorpresa. O sea, que cuando vayan ellos, si se leen este libro, una vez que van al Albarracín, van a ir localizando todas las escenas, ¿no? Además. Sí. Luego harán la visita. Yo creo que volverán a visitar Albarracín, seguro que lo conocen, claro, pues cerquita, pero yo creo que lo volverán a ir y lo verán con otros ojos. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por haber estado en Calamocha Noticias. Gracias, muy amable. Que vaya muy bien la promoción de este libro, que además ha salido hace muy poquito, hace unos 3 meses, ¿no? En noviembre, me parece que era. Exactamente, sí. Y que, bueno, pues que ya está teniendo muy buena acogida, no solamente en Aragón, sino en diferentes comunidades autónomas, como nos contabas antes en la entrevista, en Cataluña, en Madrid, en diferentes lugares de alrededor. Así que esperamos que ese éxito siga y que consigas esa traducción a otras lenguas, y de esa manera pues contribuyas también a que se conozca Aragón fuera de nuestras fronteras y sobre todo en lugares donde no se habla el español. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, lo dicho.